Bien, hermanos, pues vamos a empezar la clase. Como ustedes saben, iniciamos una serie de clases acerca de la diversidad, bueno, viviendo como una iglesia. Entonces, esta clase de hoy es la clase número 3 y nos toca hablar de la diversidad en la iglesia local. Particularmente, creo que es un tema bien interesante porque nos lleva a poner en la balanza dos términos que me parecen importantes. Uno es el central, que es el de la diversidad, pero el otro es el de la unidad, ¿no? Entonces es una clase que va a tocar estos dos conceptos, estos dos términos muy de la mano, ¿no? Entonces creo que valdría la pena preguntarnos cuántos de nosotros asumimos la diversidad en la iglesia, pero también cómo la diversidad impacta en la unidad de la iglesia, ¿no? Y que muchas veces la unidad también es algo a lo que nos resistimos como hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Evidentemente hay muchos factores que lo pudieran determinar, pero sí creo que para lograrse la diversidad a veces el resistirnos a la unidad puede ser un impedimento para ello, ¿no? Entonces la clase básicamente nos plantea una introducción. Y creo que en la introducción lo primero que nos debe quedar claro es que en toda esta desarrollo del tema se quiere manifestar el poder del evangelio, ¿no? Es decir, más allá de la experiencia que nos quieren contar en la introducción, lo que nos quiere resaltar es el poder del evangelio, ¿no? Pone el ejemplo de una persona, pero yo voy a cambiarlo en tanto que pues esa fue una experiencia con personas, ¿no? Sin embargo, y no por compararnos, simplemente nada más como alusión a ello, ¿no? Pero sí quiero establecer que lo que en la introducción nos hace ver es ese poder del evangelio desde el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el ejemplo con el que quisiera iniciar esta introducción, a diferencia del texto que vamos a revisar o que seguramente leyeron, tiene que ver con la experiencia de las hormiguitas, ¿no? Seguramente han visto hormiguitas que trabajan, que hacen cosas, pero un poco como nos venden la idea de las hormiguitas es como nos las venden, separadas, aisladas, como unidas, ¿no? Como muy, muy de la mano, ¿no? Yo recuerdo de niño que rompía las cadenitas de las hormiguitas, ¿no? O sea, era como muy de niño travieso estarlas separando, ¿no? Iban pasando las hojitas o iban avanzando con las hojitas y yo decía, ay, como que si le muevo aquí el caminito igual y se pierde, ¿no? Pero no, sí, recuerdan cómo hacían, ¿verdad? Y tomaban nuevamente esa idea. Entonces, me parece que lo que estamos demostrando ahí es que no está en las personas, no está en las hormiguitas, sino está más allá de ellas el poder del evangelio, ¿no? El otro día decía Ricardo, Dios no nos necesita, evidentemente Dios no nos necesita, pero somos parte fundamental para que la obra, el poder del evangelio se pueda desarrollar. Yo creería entonces que a lo mejor Dios no necesita las hormiguitas, pero evidentemente lo que buscan ellas, lo que quieren lograr es importante y se va a dar, ¿no? Entonces lo que planteamos aquí es que esta experiencia que nos cuenta la lectura de Bill Anderson tenía que ver con que pues, él era una persona muy preparada, preparada, estudiosa respecto de las multitudes, respecto de la interacción de las personas. No dice aquí que fuera sociólogo, no dice aquí que fuera de ese tipo, pero pues trabajaba como académico en Harvard y evidentemente pues su trabajo era conocer cómo se desarrollan este trabajo y esta experiencia de las multitudes, ¿no? Evidentemente, como personas lejos de una iglesia, pues podemos inferir cómo era eso, ¿verdad? Cómo se comportan las masas, ¿no? Pues evidentemente no hay mucha unidad, no hay mucha cohesión, ¿no? A veces parece que van jalando para una misma idea, pero de repente se van diferenciando o yendo por caminos diferentes, ¿no? Entonces, la experiencia de este hombre Bill es que un día acude a la iglesia y se da cuenta que lo que había estudiado por muchos años era contrario a lo que él estaba observando, ¿no? Digo, eso debió ser un golpe muy fuerte, ¿no? Digo, yo que estudio algunos temas,
Y si eso contradice lo que yo estudio, pues yo diría, espérate, eso no cabe en mi análisis, ¿no? No cabe en mi lógica. Pero evidentemente él visitó una iglesia local y se dio cuenta de estos elementos importantes. Lo que él encontró fue un testimonio corporativo. No sé si alguien podría asumir lo que es un testimonio corporativo. Evidentemente el tema nos los va desarrollando, pero tiene que ver con estas dos palabras con las que iniciábamos, ¿no? Unidad y diversidad. El testimonio corporativo tiene que ver con esta implicación de no hay personas divididas o subdivididas, sino en unión, ¿no? En una sola figura, en una sola pieza, ¿no? Ahora, este hombre llegó a la iglesia, se dio cuenta que lo que había estudiado no correspondía, pero entonces, ¿qué encontró? Pues unidad, ¿no? Encontró unas personas que no actuaban como él esperaba, pero que evidentemente tenían ciertas características. Entonces, tenemos que entender que la vida en la iglesia, o la vida en la iglesia local, está permeada por tres elementos fundamentales. Que quien llega a la iglesia, quien es parte ya de la iglesia, experimenta un cambio de identidad total, ¿no? Es decir, este hombre no se pudo haber dado cuenta de que eso que había estudiado era diferente a lo que él estaba observando ahora, se dio cuenta, debido a que identificó que había un cambio de identidad total en las personas. La otra implicación es que quienes conformamos la iglesia somos nuevas creaciones, ¿no? Todos asumimos que en algún momento el Señor nos ha alcanzado y nos ha convertido en nuevas personas. Pero también es importante que entendamos que somos una familia, ¿de acuerdo? Y que como familia estamos unidos con Cristo y por Cristo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos, ¿no? Entonces, si una iglesia está unida con Cristo, es una familia, todos los que integran son nueva creación y hay una identidad total, o en las personas, hay un cambio de identidad total en las personas, lo que está claro es que el evangelio se está manifestando, ¿de acuerdo? Pero evidentemente eso hace que haya una diversidad, ¿no? Entendemos el cuerpo como algo importante que está vinculado, ¿no? Mis dedos están vinculados unos a otros, mi mano tiene... Entonces, lo que este hombre encontró en la iglesia fue que había un vínculo, a pesar de que eran personas que aparentemente no tenían características afines, él observaba que había un vínculo entre ellas, ¿no? Una unión entre ellas. Ahora, eso podría parecer extraño, pero requería de algo magnífico, ¿no? Entonces, de algo sorprendente. Por eso decía yo que en esta introducción lo que nos quería revelar es el poder del evangelio, ¿no? O sea, ¿qué más magnífico que el poder del evangelio para mostrarnos la unidad en la iglesia, ¿no? Gracias a la conversión de las personas podríamos declarar eso. Entonces, este resultado de ver la iglesia como una unidad nos hace ver que el mundo que está allá afuera, el mundo que nos observa, pudiera encontrar esta diferencia entre unidad y diversidad. Pero lo que queremos ver en el texto, en la clase de hoy, es que la diversidad es esencial para nuestro testimonio, ¿no? Es decir, cuando una iglesia local se ve como una familia, ¿de acuerdo? Estamos unidos, estamos siendo totalmente diferentes, pero evidentemente eso es esencial para nuestro testimonio como congregación, ¿no? Es decir, la iglesia con sus diferencias, con sus características distintas, hacen que se note esa diversidad, ¿de acuerdo? Entonces, la diversidad es parte también de la vida en la iglesia. Evidentemente tenemos que ir a la escritura, a las escrituras, y vamos a ir a Efesios 3, 8, 10. ¿Por qué tenemos que ir a las escrituras? Bueno, pues porque evidentemente tenemos que precisar, entendiendo que la diversidad destaca la unidad, tenemos que entender tres elementos importantes. Uno, el propósito de la diversidad. El segundo, ¿qué es la diversidad? A lo mejor entender cuál es su origen, y también algunas maneras de cultivar, ¿no?, la unidad en la diversidad, ¿de acuerdo? Si lo encontraron en Efesios 3, 8 y 10, para entrar al uno de los puntos relevantes de la clase, que es el propósito de la diversidad. A mí que soy
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Gracias, Mariana. Evidentemente, entonces, seguimos rescatando de esta porción de la palabra el poder del Evangelio, ¿de acuerdo? Ahora, hay una idea final en lo que nos acaba de leer Mariana, que es la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Dice, con base en el texto, que la Iglesia refleje su sabiduría a toda la creación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo que Dios, en su soberanía, en su poder, nos ha dado esa multiforme sabiduría para ir y hablar a todos los principados y potestades, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente que hay aquí importante que reconocer cómo se da este misterio o cuál es este misterio que podría llevarnos a entender esta idea del propósito de la diversidad, ¿de acuerdo? En capítulos anteriores, en versículos anteriores a este de Efesios 3, 8 y 10, Pablo habla acerca de los gentiles como coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, sabemos que hay una distinción entre los gentiles y los judíos, ¿de acuerdo? Ahora, evidentemente, reforzando esta idea de lo que Pablo manifiesta, que los gentiles son coherederos, no solo los judíos, sino también los gentiles, está mostrando también que esto que Dios hace es increíble, ¿no? Es decir, esta posibilidad de atraer no solo a los judíos, sino también a los gentiles, es algo increíble, ¿no? Ahora, lo que está resaltando aquí lo podríamos combinar o reforzar con Isaías 49:6. No sé si alguien lo pueda leer, por favor. Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, lo que está diciendo aquí es que todos nosotros, los descendientes de Abraham, compartimos su fe, evidentemente, pero más allá de eso, que somos un eslabón importante para el logro de esta unidad en la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo que tanto gentiles como judíos iban a ver la unidad en la iglesia, ¿no? En el texto nos hace algunas preguntas bien interesantes en relación a, particularmente voy a leer esta que plantea, y por qué incluso los principados y potestades en los lugares celestiales ven la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. Ahora, sabemos que había una separación, ¿no?, entre ellos antes de Cristo, ¿no? Cristo vino, fue ese sacrificio perfecto para unir esa diferencia entre los judíos y los gentiles. Ahora, esto habla de que había una separación, una pared entre ellos, según Pablo, ¿no?, lo muestra, pero que esta separación, pues evidentemente era abiertamente adversa, ¿no? Se veían como grupos diferentes, pero al Cristo venir y darnos esa potestad, pues nos unió como una sola iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que la unidad se vaya viendo desde esta posibilidad en la que Cristo nos representó esa posibilidad, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre nos mostraron ese milagro fabuloso de poder ver el poder del Evangelio en ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que podamos, bueno, Pablo en este caso, cuando escribe este texto,
está consciente de que al describir el amor entre judíos y gentiles en la iglesia de Efeso, a pesar de siglos de enemistad, está hablando acerca de una unidad que va mucho más allá de lo que nuestra capacidad humana puede lograr, ¿de acuerdo? Entonces sí, a lo mejor uno nunca hubiera asimilado, no nos tocó vivirlo, pero a lo mejor no hubiéramos asimilado esta posibilidad de unión entre judíos y gentiles, ¿de acuerdo? Sin embargo, es el poder de Dios el que actúa en nosotros para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién se lleva la gloria en este caso? Pues Dios, ¿no? Dios recibe la gloria cuando su sabiduría se manifiesta por medio de la iglesia. Entonces, sin duda que Dios nos utiliza, Dios nos va usando, pero es Él el que debe recibir toda la gloria cuando esa sabiduría se manifiesta por medio de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente hay un objetivo de la unidad. Hay un objetivo de la unidad que en el texto nos los explica, ¿de acuerdo? Ahora, dice que el objetivo es que la unidad se desarrolle en la diversidad, ¿de acuerdo? Nosotros somos diferentes por características personales, profesionales, ¿no? Pero en la iglesia esa unidad se debe de manifestar en la diversidad. Ahora, esta unidad es lo que demuestra el poder de la cruz, ¿no? Es decir, nuestras diferencias, nuestras capacidades distintas nos hacen ver como algo que es relativamente distinto a los demás. Entonces, el propósito de la diversidad es reflejar el poder del evangelio. Pero, ¿qué es la diversidad? Habría que preguntarnos dentro de este proceso de entender cómo se va dando la diversidad. Entonces, en el punto número 3, de la clase, nos explican acerca de el carácter de la diversidad. Dice que cuando Pablo habla acerca de los judíos y de los gentiles, está enfatizando el hecho de que no ser por el poder del evangelio, estos dos grupos habrían permanecido separados. Así, la diversidad de la que estamos hablando incluye muchas áreas diferentes en las que el mundo mantiene las barreras. Entonces, el carácter de la diversidad puede estudiarse, puede entenderse identificando 6 barreras particulares, ¿de acuerdo? Ahora, seguramente leyeron la clase, o tal vez no, pero la idea es que podamos ver estas 6 barreras que pudieran en la iglesia identificarse como impedimento para la unidad, ¿de acuerdo? O que nosotros pudiéramos ver como impedimento para la unidad. Entonces, la primera barrera que nos menciona el texto es las barreras de etnicidad. Ahora, hablábamos de gentiles y de judíos. Ahí estamos hablando de 2 grupos diferentes, ¿de acuerdo? Con 2 características distintas. Ahora, ¿qué entendemos por étnico? Por algo que tenga que ver con lo étnico. O como Su lugar de origen, geográficamente. Su lugar de origen, su raza, su color, ¿no? Entonces, muchas veces algunos problemas o algunas de las diversidades en las que estamos o podríamos encontrar un área diferente en la que podríamos encontrar es la diversidad étnica. Ahora, evidentemente desde las escrituras vemos que se celebra la diversidad étnica, ¿no? Es decir, había ciertos grupos por el idioma, por la forma en la que hablaban, y la Biblia nos muestra esta diversidad étnica. Entonces, es importante que como iglesia entendamos que debemos que ser, poder trabajar con la diversidad, llevar la diversidad. El evangelio es real sin importar el color de nuestra piel, ¿no? Tener esto en cuenta para poder tener en cuenta la diversidad étnica. Entonces, independientemente de nuestra condición étnica dentro de la iglesia, todos somos pieza importante dentro de ella, ¿de acuerdo? Ahora, es importante que valoremos la diversidad étnica porque testifica que Cristo es nuestro todo
y el centro de nuestra identidad, ¿de acuerdo? No importa el color, no importa la raza, evidentemente. Digo, ahora hablamos mucho de racismo, ¿no? En la vida secular, y todo el mundo dice, bueno, habría que diferenciar entre unos y otros, pero no es algo que tengamos que considerar. Al contrario, la diversidad étnica, la Biblia lo celebra, ¿de acuerdo? Entonces, es tarea de la iglesia trabajar en esa inclusión de la diversidad, en ese trabajo de la diversidad. También corre el riesgo de el libertinaje respecto de la diversidad, ¿de acuerdo? Ahora se habla de diversidad de género, de diversidad sexual, de ese tipo de cosas, pero no es a lo que busca o no es a lo que se refiere. Simplemente reconocer que tenemos un origen étnico distinto, y eso es únicamente a lo que nos referimos, ¿de acuerdo? Otra de las barreras que impide trabajo de la unidad en la iglesia, o lograr esta unidad en la iglesia, son las barreras de edad, ¿de acuerdo? Yo, platicando con Anel, muchas veces decimos que somos almas viejas, ¿no? Que nos gusta mucho acercarnos con las personas mayores, ¿no? Regularmente tenemos posibilidad de acercarnos y nos gusta platicar con ese tipo de personas. Yo, por ejemplo, me crié con un tío que... Por eso ya no te hablamos, ¿no? Con un tío muy mayor, ¿no? O sea, con un tío muy grande, y evidentemente, pues la forma de comunicarnos, la forma de expresarnos, pues nos va dejando como trasfondos, que por cierto ahorita vamos a hablar del trasfondo también, y en ese sentido, pues muchas veces la edad pudiera ser algo que en la iglesia pudiera ser una barrera para la unidad, ¿de acuerdo? Ahora, el ejercicio que nos muestra la clase o la enseñanza que estamos revisando es cómo en la iglesia el juntar a jóvenes con adultos puede darle mucha posibilidad de crecimiento a la iglesia, ¿no? Cuando nos imaginaríamos una reunión en la que jóvenes sirvan a personas mayores, ¿no? Una reunión en la que se convoque y podamos hacerlo. Ahora, esto evidentemente no hace más que resaltar el evangelio, ¿no? Y el poder de Dios. Evidentemente va a haber diferencias, pero estas diferencias van a resaltar nuestra unidad en Cristo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, verdad, que la edad es sinónimo de sabiduría, o que la juventud es sinónimo de vitalidad? ¿De acuerdo? Ahora, yo creo que si juntas sabiduría con vitalidad, pues evidentemente saldrá algo más fuerte, ¿no? Entonces, una de las barreras que muchas veces se pudieran presentar es las barreras de la edad. Evidentemente, esto nos está invitando a que como iglesia, para entender la diversidad, no caigamos en esta situación, ¿no? Que eso no represente un reto para nosotros, ¿no? Evidentemente hay que llevarlo a otro nivel. La tercera barrera que menciona el texto tiene que ver con las barreras económicas, ¿no? Evidentemente en la iglesia, dadas las características de quienes nos congregamos, pudiera haber una diferencia entre los ingresos de cada uno de nosotros. Sin embargo, pues a Dios le disgusta el favoritismo, ¿no? Es decir, a Dios nos ve a todos por igual, y evidentemente Él sabe que seamos ricos o seamos pobres, eso no afecta, haya nobles o pobres, eso no afectará al desarrollo de la iglesia. Lo que está planteando el texto es que tengamos cuidado de no caer en la envidia en el caso de los hermanos que no tienen un ingreso muy elevado, cuando un hermano con un ingreso mayor pues presenta ciertas características, ¿de acuerdo? A lo mejor que hoy en día alguien trae un celular muy caro, y yo, como parte de la iglesia, no alcanzo a adquirir ese celular, y eso a lo mejor pudiera ser una división o una cuestión de separación, ¿no? Evidentemente no es eso lo que buscamos. Esa es la tercera barrera económica. Entonces no deberíamos asumir en la iglesia que todos los que integramos la iglesia nos encontramos en la misma posición económica, sea de un alto nivel o de un bajo nivel. Entonces, a Dios no le gustan los favoritismos, por lo que evidentemente tenemos que cuidar los corazones de los que integramos la iglesia, ¿no? Para no caer, obviamente, en envidias, como ya lo decíamos, o a lo mejor en esta parte de ostentosidad también a veces, ¿no? Si no alcanzo el nivel económico que se espera, pues no soy digno de la iglesia, ¿no? Pues evidentemente no es un elemento que te
caracterice o que nos lleve a la unidad en la iglesia, ¿no? O que al contrario, eso va a debilitar la unidad en la iglesia, pero hay que entender que está esa diversidad. La barrera número 4, o el inciso D de las barreras, se refiere a la barrera política. Ahora, aquí lo que me deja claro el texto como barrera es que lo político se debe hablar en el ámbito de lo político, ¿no? Es decir, somos libres, sí, somos libres de tener una afiliación política, pero eso político lo debemos tratar en el ambiente político. Digo, ahora en México acabamos de vivir un proceso electoral y sí se dio una conversación con algunos hermanos respecto de por quién votaste y por tal, ¿no? Y estaba bien, ¿no? Pero evidentemente no fue dentro de la iglesia, fue en un café, en una situación allá en algún momento, ¿no? Y se mencionó, ¿de acuerdo? Ahora, lo que estamos viendo es que en la iglesia lo que debemos de exaltar, lo que debemos de poner en tema es el gobierno de Dios, ¿no? O sea, sí hablar de política, pero del gobierno de Dios, de que Dios es el rey de nuestras vidas, ¿no? Entonces, a lo que se refiere aquí es que esas barreras políticas no vayan minando, no vayan trayendo problemas a la iglesia y se pierda esa unidad, ¿de acuerdo? Ahora, es importante que sí, la iglesia debe ser un lugar donde los cristianos con ideas divergentes puedan encontrar puntos en común, pero más allá de ese punto en común no hay elemento para desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdo esa alusión de Jesús, ¿no? Al César lo que es del César, ¿no? Cuando haya que cumplir con nuestras contribuciones políticas de Estado, hay que hacerlas, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente traerlas a la iglesia. La quinta barrera se refiere a las barreras de personalidad. Esto también me pareció bien interesante respecto de cómo estas barreras de personalidad pudieran impactar en la unidad de la iglesia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que todos tenemos dones, todos tenemos ciertas características que nos hacen ser quien somos, ¿de acuerdo? No somos, ¿cómo decimos? No somos, pero sí necesarios, ¿qué? No somos indispensables, pero sí necesarios, ¿de acuerdo? Dentro de un cuerpo, evidentemente que todos nuestros órganos, todos nuestros miembros son necesarios para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, habla aquí de dos personalidades, ¿no? Una persona que pudiera ser cohibida y que por ser cohibida eso represente que no hay una integración a la iglesia, ¿no? O de una persona que es extrovertida y que por ser extrovertido tiene una mayor comunión con los hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de que si yo soy cohibido o yo soy extrovertido. Lo que tengo que entender es que tengo dones y que esos dones los pongo a disposición de Dios dentro de la iglesia y que eso hará que yo me pueda integrar con mayor facilidad dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, no es pretexto, pues, que yo por ser cohibido me voy al rincón, no espero compartir con nadie, o al revés, yo que soy extrovertido, pues me acerco a todas las personas, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sí tenemos que tener es que como iglesia debemos de amarnos profundamente, ¿no? Ese sí es importante, ya sea que por ser introvertido o ser extrovertido, lo que yo le debo demostrar a la iglesia es un amor profundo y de todo corazón, ¿de acuerdo? Porque también a veces podríamos caer en no una unidad genuina, ¿no? No en un amor genuino, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese punto de que a veces algún miembro de la iglesia pudiera demostrar ese amor genuino, esa unidad genuina, pero se malinterprete, ¿de acuerdo? Entonces, esa barrera de la personalidad, estamos claros que pudiera presentarse en el proceso de unidad de la iglesia. Y la última barrera tiene que ver con el trasfondo cultural, ¿de acuerdo? Todos nosotros nacimos, crecimos en contextos distintos, y ese nacer en lugares, contextos distintos, pues ha generado que tengamos un trasfondo, ¿no?
de lo que para nosotros es la vida en la iglesia, ¿no? Entonces, evidentemente que pudiéramos pensar que mi trasfondo cultural no va a afectar mi relación con los hermanos, pero evidentemente que sí, ¿no? De repente yo que soy de Minatitlán, sureño, ¿no? Traigo como un acento y de repente dicen, tú eres el de la zona sur, ¿no? Hablas como de por allá, ¿no? O si eres más cercano a Tabasco, a lo mejor dices, pues eres más como tabasqueño, ¿no? Y pues, evidentemente eso pudiera, el costeño, ¿no? Que es como regularmente nos identifican. Ahora, lo que debe quedar claro es que independientemente de el lugar donde nacimos, que ya lo veíamos también con la cuestión étnica, el lugar donde nacimos, nuestras características de personalidad, ese trasfondo sí va a impactar, pero la iglesia debe asumir que es necesaria la diversidad cultural, ¿no? Es parte de lo que enriquece la iglesia, esta diversidad cultural. Particularmente, independientemente de nuestros orígenes, lo que buscamos es que podamos integrarnos como iglesia, ¿no? Algunos de nosotros crecimos bajo una visión de cómo debe ser la iglesia por la iglesia en la que nacimos, en la iglesia en la que nos incorporamos por primera vez, pero eso no tendría que ser reflejo de nuestro apoyo en la iglesia, ¿no? Al contrario, deberíamos de poder mostrar un sacrificio, ¿no? Más profundo, más real en el proceso de integración de la iglesia. Entonces, que seamos de diferentes orígenes no debería ser algo que nos divida o que nos quite esa unidad, sino que tendría que reforzarnos, ¿de acuerdo? Entonces son las 6 barreras que pudiéramos tener en este proceso de ir entendiendo la unidad en la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, después de este análisis de las barreras, la clase o la enseñanza nos lleva a esta parte de el fundamento de la diversidad. Y nos hace una pregunta que creo que es bien interesante. Dice, ahora bien, podrías estar preguntándote, todo esto suena genial, pero ¿cómo podemos crecer en la diversidad en todas sus áreas? Y plantea otra pregunta, ¿qué debemos hacer para ver coexistir la unidad y a la diversidad en nuestras iglesias? Entonces, es una pregunta que nos plantea en el apartado de el fundamento de la diversidad, y es una pregunta un poco pues retadora, ¿no? Retadora en el sentido de ¿qué tendríamos que hacer para que coexista la unidad y la diversidad en la iglesia? Los que leímos el texto pues seguramente ya tenemos la respuesta, pero es como todos, el poder del evangelio siempre se va a reflejar, ¿no? El poder del evangelio en la iglesia siempre se va a reflejar. Independientemente de quienes integremos la iglesia, eso se va a desarrollar, ¿no? Entonces, la respuesta es nada. No podemos hacer nada, o cómo podemos lograrlo haciendo nada. Ahora, esto no significa que deberíamos sentarnos, ¿no? A verdaderamente no hacer nada, ¿no? O esperar a que personas con otras personalidades, con otros trasfondos, amen a otros automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué nos está hablando en el apartado de el fundamento de la diversidad? Que evidentemente el que se lleva toda la gloria y toda la honra, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Es lo que hablábamos al principio. El tema de la clase es la diversidad, la unidad a través de la amplitud del compromiso. Pero en la introducción, con la vida de este hombre, Bill Anderson, y el ejemplo que yo les ponía de las hormiguitas, lo que nos está mostrando es que independientemente de la iglesia a la que haya llegado Bill Anderson, independientemente de cómo se manifiesten las hormiguitas, el poder del evangelio es lo que se refleja, ¿no? Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mostrándose en la vida de la iglesia.
¿de acuerdo? Entonces, independientemente de eso, nosotros sí tenemos que ir avanzando en la unidad, ¿de acuerdo? Ahora, de repente, uno como persona que se integra a una iglesia pudiera egoístamente reservarse a la unidad, negarse a la unidad, ¿no? No falta que la hermana tiene estas características, yo no compagino con esas características, mejor guardo distancia, ¿no? Y el hermano tiene estas características, yo no soy de esa manera, y entonces eso pudiera distanciar en la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, es claro que constantemente nos vamos a enfrentar a la tentación o a la oposición de la unidad que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, queremos que eso no suceda, por supuesto, pero sí tenemos que estar claros, ¿de acuerdo? Ahora, esta característica de resistirnos a la unidad, ¿por qué creen que se dé? Porque principalmente somos pecadores, somos personas caídas, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto, en la vida de la iglesia se puede dar esa resistencia, esa unidad, pero no necesariamente tendremos que practicar, ¿no? Ahora, lo que tenemos que cultivar es la unidad y no resistirnos a la unidad, ¿de acuerdo? Ahora, para cultivar la unidad, pues es como las plantitas, ¿verdad? ¿Quiénes de nosotros ha visto que una plantita llega a crecer lo suficiente sin que haya una intervención de las personas? Sí, en el potrero más o menos, ¿no? Hoy Anel y yo cosechamos aguacates, ¿no? Al terreno de al lado de la... en el terreno de al lado de la casa, que es un terreno baldío, ¿no? Nadie mete mano, ¿no? Era una escuela, la escuela dejó de funcionar, se supone que había árboles frutales, tal, ¿no? Entonces, salud, hay un árbol de aguacate que creció, que no sabíamos que existía. Yo nunca le fui y le eché agüita, él nunca me dijo voy a podar para que el arbolito ahí crezca bonito, ¿no? Y evidentemente cosechamos hoy esos aguacates. O sea, lo que estoy diciendo es que el poder de Dios se manifiesta más allá de nosotros, ¿no? Es decir, no me necesitó a mi Dios para ir a regar la plantita para que ese árbol creciera, ¿no? Eso mismo queremos en la iglesia, que aunque nosotros no seamos ese jardinero, pero que sí trabajemos en buscar la unidad de la iglesia, ¿no? O sea, Dios no nos necesita como jardineros en la iglesia, pero si hacemos ese trabajo, evidentemente pues cosecharemos mejor, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que trabajemos en esta posibilidad de la unidad en la iglesia desde esa perspectiva, ¿no? Que no somos indispensables, pero sí somos necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero ver fortalecida la vida de mi iglesia en unidad, pues debo de tomar ciertas acciones de cuidarlas. Ahora, si no las hago, no te preocupes. La manifestación de la unidad por el poder del evangelio se va a dar, ¿no? Evidentemente hay que llevarlo a esa unidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a Efesios 4:3, porque después de esta idea, esta cuestión metafórica de cómo no somos indispensables, pero aunque me resista ya la unidad se va a dar por este poder de Dios, en alusión a lo que les decía, a Efesios 4:3. 4:3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Sí, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos tener una iglesia en unidad, independientemente de la diversidad, que la va a existir, es parte de la naturaleza de la iglesia, en la escritura está revelada la diversidad, es aceptada la diversidad, lo que tenemos que hacer es guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿de acuerdo? En todo Efesios, pero particularmente en la primera mitad, Pablo hace ver que dice, esto es quien son en Cristo. No solo son pecadores que pasaron de muerte a vida, sino extraños que han sido hechos
un solo pueblo. Entonces, lo que estamos buscando en esta parte del texto es que entendamos que como iglesia local, el evangelio es lo que nos ha unido. ¿De acuerdo? Ahora no sabemos las razones por las que llegamos a la iglesia, ¿no? Bill, el de la introducción de esta clase, era un estudioso, era un docente en Harvard y llegó por alguna razón a la iglesia. Él había estudiado mucho sobre las masas, él había estudiado mucho sobre cómo se comportan las personas en grupos, ¿no? Y se dio cuenta que en la iglesia era una forma distinta en la que los grupos se comportaban. Él vio unidad en esa iglesia, él vio un amor fraternal en esa iglesia. Y eso hizo que él se convirtiera a esa iglesia y se mantuviera como congregante de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que buscamos es que el evangelio que nos ha unido ahora nos sustente y nos constituya en la paz que Cristo nos dio. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que como iglesia trabajemos en ese proceso. Ahora, el último punto de la clase tiene que ver con cómo cultivamos nuestra unidad en la diversidad. Ahora, lo que nos contestamos en la pregunta anterior, si cómo podíamos mantener la unidad y la diversidad, y dijimos, no haciendo nada, porque es el poder del evangelio lo que lo va a hacer. Sin embargo, si te conviertes en un jardinero que riega la planta y esa planta va a crecer mejor, dentro de la iglesia te comprometes con amor genuino, trabajas en ella y buscas la paz con los hermanos, a lo mejor esta pregunta también podría resultar como, pues no hago nada, ¿no? ¿Cómo cultivo o cómo cultivamos nuestra unidad en la diversidad? Pues podemos decir, pues que lo haga Dios. El poder, la gloria, la honra le pertenece. Sin embargo, el texto nos habla de tres acciones en las que, o sugerencias en las que podemos como iglesia local fortalecer la unidad más allá de la diversidad. Ahora, la primera de ellas tiene que ver con reconocer la invisibilidad de tu cultura. Reconocer la invisibilidad de tu cultura. Hablábamos de los jarochos, ¿no? Jarocho. Hablan de una manera, hablan de una forma de expresión. A él le sale muy bien, ¿Cómo eran los jarochos? De Rosy, que habla. Jarocha, Rosy. No lo dije. Dije cómo habla. No fue crítica. Sí, sí, O que la casa. Entonces, sí tenemos que abrir muy bien los ojos como miembros de la iglesia, permitirnos abrir muy bien los ojos para reconocer la invisibilidad de nuestras culturas, ¿no? De repente Manuel, ¿no? Ya se lleva muy bien con Rosy, ¿no? Y se llevan así como de, oye, loco, ¿qué no sé qué? ¿No? Y eso, tú puedes decir, qué broma tan pesada, pero entiendo que ellos han reconocido que son de culturas distintas y se pueden conjuntar, ¿no? Es decir, eso no los hace diferentes, no los hace menos uno a otro, sino que eso los puede unir, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta esta posibilidad de poder ser parte. Ahora, en la iglesia, nuestras culturas pudieran estar con una minoría o con una mayoría, ¿no? Evidentemente, no apelamos a que la minoría quiera alcanzar a la mayoría o la mayoría se tenga que desgastar para ser una minoría. Lo que buscamos es que tengamos esta posibilidad de encontrarnos todos y que independientemente de si somos jóvenes, si somos adultos, si somos mayores, si somos menores, tengamos esta misma unidad y que nos sacrifiquemos todos por la unidad en la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, nos hace ir esta parte de reconocer la invisibilidad de nuestra cultura al libro de Hechos 6.
dice, cuando surgió el conflicto entre dos grupos diferentes en la iglesia, fue porque las viudas griegas estaban siendo ignoradas a la distribución diaria de la comida. ¿Se acuerdan de Hechos 6? ¿De acuerdo? Los maestros estaban dejando de hacer lo que tenían que hacer, las viudas estaban siendo desatendidas y entonces hubo una discordia ahí en términos de por qué se estaban presentando. Ahora, eso fue un problema serio, ¿no?, que la iglesia enfrentó en ese proceso. Lo que sucedió ahí, más que otra cosa, es que no se identificó la necesidad de estas viudas, ¿no? Entonces, reconocer la diversidad o la invisibilidad de nuestra cultura, nos debe llevar a reconocer esas necesidades de los demás, ¿de acuerdo? A lo mejor que alguien está pasando por cierta situación y que en ese sentido nosotros podemos atenderlo, ¿no? Ahora han llegado, y lo decía el pastor el domingo en la predicación, 2 mujeres de cierta edad a la iglesia con ciertas características, ¿no? Doña Jovita, Teodora y doña Mari, ¿no? Evidentemente es tarea de la iglesia, de todos como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia, poder mostrarles a ellas el amor fraternal, ¿no? Amarnos los unos a los otros en amor fraternal, y es parte de un poco de lo que está pasando, ¿no? Ahora, no es que ellas estén pasando necesidad o estén siendo desatendidas por los pastores, ¿no? Lo que tenemos que ver es que esta diversidad cultural es importante que no la hagamos invisible, ¿no? Sino que al contrario, nos acerquemos a ellas, ¿no? Entonces, es la primera estrategia que nos pide esta clase. La segunda estrategia o la segunda sugerencia tiene que ver con acepta a los que son diferentes a ti. Es que la verdad que no se puede con ella, no se puede con él. Bueno, es un reto, ¿verdad? Aceptar la diferencia del otro, aceptar la diferencia de alguien más. En algún momento la clase nos mostraba la cuestión del matrimonio, ¿no? Hacía referencia, citaba ahí al pie de la página alusión al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? La unión de 2 pecadores, ¿no? Que son diferentes, tienen características diferentes, pero que si te decides amarla, pues la vas a amar, ¿no? Entonces, un poco lo que nos lleva esta sugerencia o esta estrategia dentro de la iglesia local para mantener la unidad en el ámbito de la diversidad, o en el entendido que en la iglesia va a haber diversidad, es que aceptamos a los que son diferentes a nosotros. Ahora, no se trata de hacer grupos en la iglesia. El grupo de los de Ricardo y el grupo de los de Claudio, ¿no? El grupo de las alabanzas movidas y el grupo de las alabanzas de adoración, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches. Sino que verdaderamente nos integremos como una sola iglesia. En ese sentido, nos lleva a reflexionar en 1 Corintios 12, 13 y 14. Si alguien lo tiene, 1 Corintios 12, 13 y 14. Sí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe ver el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Excelente. Entonces, lo que está buscando, o lo que Pablo nos está llamando es a que en la iglesia haya esta unidad, ¿de acuerdo? No importa si fuiste esclavo o libre, judío o griego, sino que en un mismo espíritu nos podamos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, lo hemos puesto de ejemplo, ¿verdad? Que si convives con un grupo de hermanos que son iguales a ti, pues no hay ningún reto del amor, ¿verdad? No hay ningún reto de mostrar verdaderamente ese amor sacrificial a los otros, ¿de acuerdo? Ahora, también no implica que el hecho de que haya personas diferentes a nosotros
es que ellas sean irrespetuosas y tal, sino que evidentemente implica que tienen otras características, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que entendamos esta idea de que las amistades en la iglesia con las personas que pudieran compartir tu misma edad, género, etnicidad, ocupación, puede ser algo maravilloso, pero hacerlo con personas que son diferentes sería todavía más glorioso para Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implicaría esto? Bueno, pues que evidentemente reconoceríamos en las diferencias aspectos de otros que no hemos vivido, que no hemos podido desarrollar, y a lo mejor hasta generar proyectos en común, ¿no? Eso a veces resulta, ¿no? De personas diferentes, proyectos en común que salen muy bien desarrollados, ¿no? O sea, en la vida en la iglesia pudiéramos hacerlo. Entonces es importante que eso se pueda desarrollar, porque para Dios en la iglesia todos somos importantes, ¿no? A Dios evidentemente le interesan nuestras relaciones dentro de la iglesia, a Dios le interesa cómo podemos ir haciendo un balance de nuestras amistades en la iglesia, pero sí espera que no seamos amigos de solo una persona, sino de toda la iglesia, ¿no? Esto que contaba Ricardo de la iglesia en Londres, ¿no? Al finalizar se quedan todos a convivir como hermanos, porque entiendo que están claros de esta idea de la unidad en la iglesia, independientemente de nuestras diferencias, ¿no? Reciben a cuánta gente cada domingo de otros países, de otros lugares, que las invitan a ser parte de la iglesia, ¿no? Pues porque reconocen que la diversidad, la diferencia entre las personas les da esa comunión, ¿no? Porque, asumen que son cristianos todos, ¿no? En ese sentido son invitados. Bien, el último punto para poder lograr esta unidad en la iglesia es haz sacrificios por el bien de la unidad. Haz sacrificios por el bien de la unidad. Y ahí a lo mejor tú digas, no, sí, yo puedo convivir con todos y puedo ubicarlos a todos como diferentes, pero hacer sacrificios, el otro día en una de las clases decíamos que la comodidad es lo que nos mantiene en las iglesias, ¿no? Si estoy cómodo, pues ahí estoy bien, ¿no? Mientras me cumplan, mientras yo esté en el ambiente ideal, pues ahí me mantengo. Pero ya cuando me empiezan como a hurgar por aquí y por allá, ya como que ya este lugar ya no es para mí, mejor voy viendo en otro lugar, ¿no? Entonces, haz sacrificios porque evidentemente hablamos del amor entre hermanos, ¿no? La paz entre los hermanos, pero también la importancia de practicar que el amor sea sin fingimiento, pero también la hospitalidad dentro de la iglesia, ¿no? Si queremos que haya una unidad, que el amor sea sin fingimiento. Si queremos que haya una unidad, estemos todos juntos como hermanos, ¿no? En el partimiento del pan, practiquemos la hospitalidad. Son principios que no deberíamos de olvidar, ser humildes unos con otros dentro de la iglesia para poderlo hacer. Ahora, ¿de qué tipo de sacrificios se refiere el autor cuando dice que si queremos valorar la diversidad deberíamos de tener este tipo de sacrificios? Pues del primero que nos habla es de sacrificar nuestra comodidad para alcanzar y relacionarnos con alguien a quien no nos sentimos naturalmente atraídos. El Ezio es muy poco atraíble, ¿no? Bueno, sí es cierto, no tienes la capacidad de hacer monedita de oro, pero date la oportunidad, creo que esa sería, date la oportunidad de acercarte con esa persona que naturalmente no dices, ay, es que no hay afinidad, no hay nada en común, ¿de acuerdo? Sí pasa, ¿no? Vamos a Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿de acuerdo? Sí, es que sacrificar mi comodidad puede ayudar a la iglesia a mantenerse en unidad, ¿de acuerdo? La siguiente forma en la que podemos mostrar sacrificios es sacrificar nuestras preferencias en toda clase de áreas. En algo que nos pasa mucho como iglesia a cierto grupo, que no debería ser, pero pasa, es que los domingos nos juntamos para ir a comer, ¿no?
Y un poco a veces es, ¿y qué comemos? ¿Y a dónde vamos? No quiero. Y ya ahora se dice en el argot, en la jerga dominguera, lo que Anel quiera, ¿no? Entonces hacemos sacrificios, ¿no? De Mira quién lo dice. algunas áreas. Ahora estoy hablando de la comida, ¿no? Porque queremos convivir como hermanos, queremos No me gustan las hamburguesas. mantener la unidad, ¿no? Entonces, pudiera ser que hacer sacrificio de preferencias en el área de las comidas pudiera ser algo que nos pudiera referir, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser en otras áreas, evidentemente, ¿no? No me gusta cómo limpian la iglesia, ¿no? Pues, o que se riega todo, ¿no? Bueno, pues haz ese tipo, en esas áreas, sacrifica tus preferencias, ¿no? Yo lo pude haber hecho así, bueno, pues sí, pero no, eso decía el pastor, no lo hiciste, no te sumaste, ¿no? No fuiste tú el que lo hizo, entonces ahora sacrifícate en esas preferencias. El tercer tipo de sacrificio con el que podríamos fortalecer la unidad es sacrificar nuestros recursos. Hablábamos de que en la iglesia la diversidad económica, la barrera económica puede ser un aspecto que pudiera afectar la unidad, pero aquí habla de sacrificar nuestros recursos, y no necesariamente si tienes poco o mucho, simplemente de poner tus recursos a disposición de la iglesia, ¿no? A veces es un auto, a veces sí es económico, a veces es recursos en especie, ¿no? Cognitivos, en fin, mentales, ¿no? Entonces sí es importante que si queremos fortalecer a la iglesia, algo que nos invitaban era a ver las necesidades de la iglesia, ¿no? Si queremos fortalecer a la iglesia y sus necesidades, tenemos que sacrificar nuestros recursos, ¿no? Es que no me gusta dar mi carro para que se lo lleven a una visita a Perote. Bueno, pues es parte de lo que la iglesia espera dentro de... El otro que va unido a del sacrificar nuestros recursos es sacrificar nuestro tiempo para servir a otros hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces, la hermana Julia, he visto que, y digo, lo menciono porque lo he visto y no creo que haya problema, llega los miércoles antes de la oración y va a platicar con la hermana Mari, ¿no? Y está ahí, se toma su café y tal, ¿no? Entonces sacrifica tiempo, sacrifica recursos para convivir con los hermanos, relacionarse con los hermanos, ¿de acuerdo? Tú puedes decir, no, yo llego corriendo porque voy de trabajo. Bueno, no es tu forma de mostrar el sacrificio, de sacrificarnos. Los miércoles la he visto que antes de llegar, o a veces llegan juntas y ya hice, ¿no? No siempre, pero hace ese sacrificio de sus recursos y de su tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que buscamos sobre todo es mantener ese amor fraternal y el velar por las necesidades de los hermanos, ¿de acuerdo? El siguiente sacrificio del que nos habla, y el último, tiene que ver con sacrificar nuestros hábitos. A veces estamos acostumbrados a ciertas prácticas, a ciertas formas de vida, de algunas cuestiones, pero dice aquí, sacrificar nuestros hábitos para tener tiempo de conocer a otras personas que podrían tener agendas diferentes a las nuestras o que vivan en una zona distinta a nuestra ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto, a veces no están las condiciones para viajar, movernos y tal, pero sí es importante que sacrifiquemos algunos de nuestros hábitos para poder conocer a otras personas, ¿no? Ahora, evidentemente lo importante sería dentro de la misma iglesia, ¿no? Que fortalezcan la unidad en la iglesia, ¿de acuerdo? Digo, si vas por ir a conocer a un artista, alguien no tendría sentido, pero evidentemente lo que buscamos es que puedas planear con anticipación viajes a iglesias, con hermanos, ¿no? En la semana pasada llegaron los hermanos de Tuxpan, ¿no? Por allá de Tuxpan. Entonces entiendo que por alguna situación de trabajo personal vienen a Jalapa y se están aquí, ¿no? Bueno, a lo mejor prever una charla con ellos, nuestra agenda, para que otra fecha van a venir y sacrifiquemos mis hábitos por estar con ellos y convivir, ¿no? Entonces es una manera de mostrar esos sacrificios de nuestros hábitos
en la iglesia. Entonces, lo último con lo que estaríamos cerrando esta clase es hacer estos sacrificios no es la diversidad en sí, ¿no? Es decir, esta diversidad que ya vimos las barreras, ya vimos lo que es el propósito, el objetivo, que es mostrarlo, pero sí evidentemente implica que colaborando juntos podemos cultivar esta unidad y diversidad en la iglesia, ¿no? Entonces, es un privilegio colaborar juntos para cultivar nuestra unidad como iglesia por el bien de edificarnos mutuamente y de dar a conocer su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, ok, sacrifico cosas, evito esas barreras, pero lo que estoy haciendo es colaborar como parte de un cuerpo, como parte de una familia. Lo veíamos, ¿no? Que todo cristiano que va a una iglesia es nueva criatura, cambia su personalidad completamente, es regenerado y tal, pero Cristo lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo hagamos así. Entonces es importante que este trabajo se vaya desarrollando como parte de la iglesia, ¿de acuerdo? Reiteraría como cierre de la clase que evidentemente no es una clase que se trate como tal de la diversidad, ¿no? De entender que somos diversos, sino de entender que el poder del evangelio se manifiesta en la unidad de la iglesia, ¿no? Ese creo que sería como lo que dije en la introducción, el cierre de esta clase número 3.